Muy bien, nos acompañan en el estudio dos jóvenes periodistas. Fernando Godo, editor de esa magnífica revista que es 1%. Gracias. Bienvenido aquí al programa. Bien. Y Jorge Ignacio Pérez, periodista y escritor. Muchas gracias por lo de joven. ¿Cómo no? Seguimos siendo jóvenes eternamente. Si ellos siguen celebrando el aniversario del Cuartel Moncada 60 años después, como se hubiera ocurrido ayer, con una cara de palo tremenda, pues Coincido contigo en sacarle el lado bueno, porque es que con ellos las cuentas se pierden, ¿no? se pierden las cosas. ¿Qué te parece el discurso y qué te parece la reacción popular? El discurso, bueno, leído, un discurso leído, incluso se le saltó una página, con una dramaturgia muy bien creada, los puntos de énfasis, toda la puesta en escena del sombrerito, porque él no llegó con la Pamela a la tribuna, se la puso después, lo de las gafas de sol, o sea, toda esa puesta en escena, toda esa parafernalia que él utiliza, como siempre, para ganar tiempo, para embellecer un poquito más el escenario ese creado, y un discurso vacío. En definitiva, se pasó creo que el 50% del discurso haciendo un recuento histórico, lo que todos sabemos. No se habló de un asunto tan medular en estos momentos como el barco retenido en Panamá. No se habló de los problemas serios de Santiago de Cuba que estábamos viendo hace unos minutos. Y bueno, lo gastó en, como siempre, en recuento histórico y en decir nuevamente que la dirección del país se estaba haciendo una transferencia hacia gente joven. Eso nos lo ha dicho, o lo ha dicho, infinidad de veces. O sea que yo no me lo creo. Bueno, sacaron a un grupo de jóvenes y pusieron a uno, ¿no? Porque quitaron a Pérez Roque, quitaron a Laje, quitaron a Abel Prieto, que también es otro que sigue siendo joven por la melena nada más, ¿no? ¿Tu opinión? Igor, tú mencionaste una cosa interesante, que es que nunca se sabe cuánto cuesta un tipo de movilización como esa. Desde que empezaron las marchas, las llamadas marchas del pueblo combatiente, eso fue en el Mariel, cuando el año 80, movilizar todo, solamente movilizar a esa cantidad de personas, tienes que paralizar el transporte en La Habana completamente, porque tienes que traer a toda esa gente, a los estudiantes los van a buscar a las escuelas, es un show muy bien montado, ¿no? Y después me viene a la mente lo que hicieron cuando el Yankee hicieron las llamadas tribunas antiimperialistas. El pueblo de Cuba está pasando mucha carencia, mucha necesidad. ¿Y cuánto cuesta todo eso? No rinden cuentas jamás, No rinden cuentas. Por ejemplo, hubo un momento cuando el periodo especial que dijeron cada cubano le vamos a dar 80 gramos de pan diario. Se sabe que en La Habana ahora venden el pan por la libre. Y que en la libreta pueden dar más pan. Pero bueno, ya cuando ellos te dicen que te van a quitar esto, nunca más te lo vuelven a dar. Ahora, lo que llama la atención es cómo hay dinero para hacer todas esas cosas, porque hubo un momento incluso cuando que eso fue, ahora ha disminuido, pero un momento que antes, y en crisis total, Fidel se paró y dijo, vamos a hacer una tribuna permanente. Tribuna permanente llegó a hacerse todos los días. Después lo hicieron una vez a la semana. Estamos hablando de cientos de miles de personas movilizadas en un lugar a un costo enorme y el pueblo pasando hambre. Fíjate que una de las jóvenes que habla dice, yo no estoy contra Cuba, en esa confusión de Cuba y gobierno, sí, ¿no? Pero el disgusto, vamos a llamarle así, ¿no? La erosión está ya entrando dentro de su propio mecanismo. Vamos a ver un CDR, ¿no? Que se supone que el Comité de Defensa de la Revolución, que es para vigilar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Primero, la casa del CDR ahí en Santiago de Cuba, adelante. Miren esa casa, ¿no? ¿Esa es la casa? Mira, eso está en peligro de derrumbe ahí. Y en este cuartico, que es el mismo cuarto, pero... Aquí duerme mi hermano, el internacionalista en Angola, que mi mamá lo puso, lo dejó, que se fuera para Angola a luchar y mira aquí. ¿Qué edad tenía él cuando eso? Mi hermano tenía 18 años. Pues es un niño, todavía no era mayor de edad. Esa colchoneta, usted me dice, ¿no? La que duerme allí en el sofá, que está malo también. Mira, todas estas paredes, mire. Eso está criminal, eso es... Vaya. Tantos años de revolución para esto. Este es el CDR. ¿Qué ventaja tiene ese chivato entonces? ¿Qué ganancia tiene? La verdad que es lamentable en el estado en que está esa casa y el cartelito es ridículo, no sé, yo creo que de un tiempo esta Número parte... 7. El número 7. De un tiempo esta parte la gente como que ha perdido el miedo y ya
habla, ya le pones un micrófono delante y se explaya, ¿no? Porque, claro, es que la situación es paupérrima, totalmente. Las imágenes de Santiago de Cuba y después el ciclón, todo ha quedado derruido, ¿no? Entonces la gente como que ya le da igual. Lo del CDR me parece totalmente pintoresco. Está el letrerito ahí nada más, ¿no? Ahora ya el CDR ha perdido, hace años que ha perdido mucho peso en Cuba. Antes era digamos, más represivo, más... Hubo un momento en que Ya hay cederistas, presidentes de CDR que son gusanos. Sí, Algo seguramente. más gusano que el vecino, Sí, ¿no? seguramente porque están pasando las mismas carencias que todas las demás personas. Para comprobar eso que tú dices, te hago una proposición. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar con la presidenta del comité de esa casa a ver qué dice sobre el discurso de Raúl. Es asombroso. Quédese con nosotros, que volvemos en cuanto podamos, que será enseguida. América TV. Bueno, antes de continuar escuchando la opinión de nuestros invitados, yo los invito a la vez a entrar a este CDR en Santiago de Cuba, que miren qué curioso, ellos han llamado a los de los derechos humanos, como le llaman, para hacer una denuncia. Los del comité llamando a los de los derechos humanos. Mira. Mi papá era hasta coordinador de la zona. Mi papá fue combatiente de la limpia del Escambray. Es esta foto que tenemos aquí. Es esta foto. Cógemela bien cerca. De la limpia del Escambray. ¿Cuál es el nombre de él? Oscar Osorio Riverón, ¿En qué lugar fue esa foto tomada? en Santiago. ¿Y tu mamá? Mi mamá es jubilada del turismo, fue vanguardia nacional y viene una situación Y que fueron gente que lucharon por esto. por esto. No, mi papá fue con Candela. Joven rebelde, mi mamá fue hasta joven rebelde. Cuando... Mi papá fue come candela, y mira la cámara así, como sabiendo Sí. lo que quiere decir. Después le voy a enseñar para qué llamó a los derechos humanos, pero primero hacen su presentación. Nosotros luchamos por esto y miran la situación que vivimos. ¿Cuánto se repite eso en Cuba hoy en día? Lo de los derechos humanos que son opositores al gobierno, o sea, le llaman así genéricamente lo de los derechos humanos, que son opositores abiertos, declarados, y a los cuales el gobierno los tiene instigados. Yo recuerdo una frase loquísima de una gente en un acto de repudio decía, ¡abajo los derechos humanos! Abajo Los derechos humanos ya Sí. es un concepto en sí mismo, Un ¿no? concepto, sí. ¿Tú crees que esto refleja exactamente eso que tú dices, de que los comités ya dejaron de tener un sentido? Los comités dejaron de tener una preponderancia en Cuba hace mucho tiempo. No se hacen guardias de comité, no se hacen reuniones de comité. Los presidentes de los comités son personas que están pasando las mismas necesidades que otras personas. En Cuba lo que hay es una crápula de poder con un pequeño núcleo de individuos allá arriba. Por eso se habla de toda esta gente que son olvidados, gente que estuvieron en la sierra, gente que pelearon en esto, que fueron como esa muchacha dice, como Candela, y que sencillamente no es que se olvidan de ellos porque sencillamente ellos no existen. O sea, colaboraron en un momento en el sistema a hacer lo que ese sistema represivo fue. Pero ahora lo que hay es una pequeña crápula de poder preparándose para un cambio y están, lo más peligroso, acaparando todo el dinero y ellos van a ser los futuros ricos cuando en un momento ese día en Cuba hubo un cambio, que lo va a haber, fue lo que pasó en la Unión Soviética. Los nuevos empresarios, los grandes dueños de negocios van a ser gente que en estos momentos están ocultos, no están en las figuras de poder, pero van a ser los primos familiares de todos ellos que están ahí arriba. Vamos ahora a ver este encuentro cuasi simbólico, real, entre estos dos mundos, ¿no? Los opositores, activistas de derechos humanos y el Comité de Defensa de la Revolución, bajo el mismo techo. Es decir, que tu papá en estos momentos está marginado totalmente por esta dictadura, porque ya esto no es gobierno, esto no es revolución, como muchos combatientes que lucharon en la sierra y en el Escambray por un triunfo, una revolución engañado. Todo fue a base de mentiras por el dictador mayor Fidel Castro. Y los que no lo siguieron en su juego y no llegaron al poder donde está él, están marginados totalmente, como es el caso de tu papá.
Fíjate que el discurso de la opositora es más articulado, pero el de la... Es curioso que el comité le haga... A ver si usted me puede ayudar. ¿Qué hay en la cabeza de quien busca...? Tiene que estar muy desesperado esa persona para acudir a una cámara, ¿no? A hacer su denuncia, porque sabe que eso le puede traer muchos problemas. Incluso, bueno, pues, se puede jugar hasta la cárcel, ¿no? Sabemos. No existe sé, todavía el delito de propaganda enemiga en el Código Penal, una figura, y el de desacato, que es ofender a las figuras del Esto es un poco surrealista, ¿no? Lo que estamos viendo. Ojalá se convierta en una norma, porque pues, eso indicaría que ya las cosas ya... De verdad la gente va a hablar sin temor. Pero es algo inédito, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y también eso demuestra la fuerza que está teniendo la oposición en Santiago de Cuba y este grupo del UNPACU. Es tremendo, ¿no? Lo del UNPACU es tremendo. Sí. Y los videos son... Sí. Ayer hablábamos de este señor que se sube, que lo vimos en un pedazo ahí también, en un muro, y que ya está haciendo una tribuna. Está reclamando la tribuna secuestrada en los últimos 50 años, ¿no? La diferencia de unos años ahora es todo esto de la tecnología, esto de la internet, de las cosas que ya no se pueden ocultar más. Y entonces, por eso es que ahora parece que hay mucha gente hablando en Cuba. Siempre hubo gente hablando en Cuba, lo que pasa es que tú no te enterabas. Ahora todo el mundo lo sabe porque hay acceso a todas estas grandes redes y la gente como que ve que otra gente lo hace y lo ha hecho, entonces ya la gente como que pierde un poco el miedo. Pero frente a eso, ellos han tenido su mecanismo de respuesta. Si antes cogían a un individuo y le metían 30 años de prisión porque nadie se enteraba, entonces ahora, como todo el mundo se entera, lo que hacen es todo este rejuego que tienen, que cogen a los opositores y los ponen 5 o 6 días presos y después los sueltan y te dicen, en Cuba no hay presos políticos. No hay una doble moral, tal vez aquí en esta pobre infeliz del Comité de Defensa, que... Porque si vienen y le piden un informe, porque hay un problema y llega el seccional, se llama así, ¿no? Un aval. Y le pide... El municipio del partido. Ajá, y le pide, mire, necesito un informe sobre Mengano. Lo más probable es que lo den. Sí, hay una doble moral, pero ya tienes un país de casi 11 millones de habitantes en la misma situación. Y entonces, ya te digo, no es lo mismo de antes. Ellos mantienen el poder, mantienen ese mecanismo represivo, pero ellos se han adaptado a los nuevos tiempos y a ese nuevo cambio que ha traído toda esta cosa de la tecnología. Y bien habilidosos que son, y precisamente por eso se mantienen ahí. Se mantienen ahí adaptándose a los nuevos tiempos, adaptándose al nuevo tipo de oposición que hay ahora, que es diferente. Pero van perdiendo terreno. Van perdiendo terreno, pero controlan el poder. Mientras ellos controlan la economía del país, que es un desastre, pero la tengan totalmente, cada dólar que ingrese en el país sea de ellos, mientras eso esté en sus manos, ellos no pierden el poder y pueden tolerar un pequeño espacio. Los proveedores son ellos, ¿no? Exacto, ellos toleran este pequeño espacio de oposición, pero ellos saben que tienen asegurado lo que necesitan para seguir ahí. ¿Tú crees eso o tú crees que se le va de las manos? Este tema económico, concretamente, a mí me molestó muchísimo el discurso de Raúl Castro, que dijo que había bonificado el 50% de los materiales para reconstruir las casas de los afectados. O sea, hay que ser cínico para hablar de una bonificación del 50% de los materiales cuando sabemos qué tipo de materiales son, los costos que tienen y lo que significa eso para el bolsillo del ciudadano común. Y que lo diga en su discurso como un logro, ¿no? Entonces, el cinismo mayor, ¿no? Ya se ven en las imágenes cómo están las casas, ¿no? Y encima que te cobren por los materiales. Vamos, es tremendo, ¿no? Ahora, la activista de derechos humanos que visita este CDR le hace la pregunta lógica, bueno, ¿y ustedes por qué acuden a nosotros? Veamos la respuesta. ¿Qué te motivó a ti, a pesar de que más o menos tengo ya noción de lo que puede haber sido, qué te motivó a dirigirte a nosotros, los defensores de los derechos humanos? Porque he ido donde quiera y no tengo respuesta, entonces estoy escuchando que a lo mejor por los derechos humanos, entonces yo, de una forma o de otra, yo fui la que me dirigí a Feli y le pregunté, porque el comentario de Feli en el bar, yo me dirigí a Feli a preguntar a ver cómo era eso, a ver por qué lado me pueden ayudar, a ver si se ve impresionado por algo y dicen, este caso es de nosotros, esta vive aquí en Cuba y hay que ayudarla.
porque no tengo respuesta por ningún lado. Por ningún lado he tenido respuesta. Todos los días una cosa, una cosa, una cosa. Opinión. Bueno, pues le parece ser que los derechos humanos, como le llaman ellos, son los que están resolviendo los problemas. Yo me siento de alguna manera aludido porque en donde yo trabajo, que se llama Cubanet, que es un website de asuntos cubanos, trabajamos con periodistas independientes de Cuba que tienen el valor de firmar con nombres y apellidos. Se les acercan diariamente personas con muchos problemas que no le han resuelto ni el Poder Popular ni nadie. Y entonces se acercan a ese periodista independiente a sabiendas de que eso, incluso con su nombre, ¿eh? O sea que hay que tener mucho valor y hay que estar muy desesperado para hacer eso. Esa es la situación que hay ahora mismo en Cuba. La desesperación, esa mujer está desesperada, nadie le resuelve su problema, el tiempo va pasando y se va a quedar a la intemperie. Y entonces echa mano de los derechos humanos que con una camarita rústica pues lo va a poner en internet y nosotros ahora mismo estamos hablando de eso y eso alguien lo verá. A ese nivel de desesperación ha llegado la población cubana. ¿Quién capitaliza esa desesperación? Bueno, imagínate, siempre el peso va a estar en el pueblo, ¿no? Siempre el peso va a estar en el pueblo, pero como te dije ahorita, es mi opinión, mientras ellos controlen el poder económico de la economía, que no existe, pero mientras cada peso que entre sea de ellos, lo mismo que pasó hoy. Había ahí delegaciones de no sé cuántos países. Desde luego, son el mismo grupo de la camarilla de ellos, Evo Morales, Ortega, Maduro, el otro. Las pequeñas islas del Caribe que le regalan el petróleo a Venezuela. ¿Cuánta gente estaba ahí? Todas esas delegaciones invitadas, todo eso cuesta una enorme cantidad de dinero, pero ellos lo tienen porque ellos son los que tienen todo el control del dinero. En Cuba, la dictadura caería inmediatamente si se libera la economía. Si se libera la economía, ellos dejan de tener ese control económico, inmediatamente lo perderían, pero ellos no lo van a hacer. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a una breve pausa, regresamos enseguida hablando con esta gente joven e inteligente.